Cuando vi quién estaba sentado al lado de mi hijo en ese auto y escuché la conversación que tenían sobre mí, mi mundo se desplomó por completo. Mi nombre es Lidia, tengo 62 años, y jamás imaginé que descubriría el plan más cruel y despiadado de mi propia familia. Todo comenzó esa tarde cuando decidí darle una sorpresa a Javier, mi único hijo. Había preparado su postre favorito y quise llevárselo al trabajo para alegrarle el día. Al llegar al estacionamiento de su oficina, vi su auto plateado estacionado en la esquina. Se me ocurrió una idea traviesa que me hizo sonreír como una niña. Me escondería en el asiento trasero para sorprenderlo cuando regresara. Me deslicé silenciosamente hacia el auto, que por suerte estaba abierto, y me agaché detrás de los asientos delanteros. Mi corazón latía de emoción pensando en su cara de sorpresa cuando me viera aparecer con el pastel de chocolate que tanto le gustaba desde pequeño. Esperé allí, conteniendo la respiración, escuchando cada ruido del estacionamiento. Después de unos minutos que me parecieron eternos, escuché pasos acercándose. Las puertas del auto se abrieron y Javier se sentó al volante. Pero entonces, otra persona ocupó el asiento del pasajero. Era una mujer. Al principio pensé que sería alguna compañera de trabajo, hasta que escuché su voz y reconocí inmediatamente que era Raquel, su esposa. Mi primera reacción fue de ternura. Qué lindo que hubieran decidido irse juntos del trabajo. Pero mi sonrisa se desvaneció cuando comenzaron a hablar. Las primeras palabras que salieron de la boca de Raquel fueron como puñales en mi corazón. ¿Estás completamente seguro de que nadie va a sospechar nada cuando suceda?, preguntó ella con una voz fría que jamás le había escuchado antes. Raquel, ya hemos hablado de esto 1000 veces. El plan está perfecto. Mi madre tendrá un accidente muy natural, muy creíble. Nadie va a cuestionar que una mujer de su edad se resbale en las escaleras de su casa, respondió Javier con un tono que me heló la sangre. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. No podía estar escuchando lo que creía estar escuchando. Mi hijo, mi único hijo, el niño al que había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 8 años, estaba planeando matarme. Y después del funeral, cuando todo se calme, podremos vender esa casa vieja y mudarnos a la urbanización que tanto queremos. Con los $200,000 que vale esa propiedad, más los ahorros que tiene guardados, podremos vivir como siempre soñamos, continuó Raquel con una emoción perversa en su voz. Mi mente se nubló. Esa casa que llamaba vieja era el lugar donde había sacrificado todo por darle la mejor vida posible a Javier. Cada habitación tenía recuerdos de noches sin dormir cuando él estaba enfermo, de cumpleaños celebrados con poco dinero pero mucho amor, de tardes haciendo tareas juntos en la mesa de la cocina. Álvaro y Patricia están de acuerdo, ¿verdad?, preguntó Javier, y al escuchar esos nombres, mi corazón se partió aún más. Álvaro era mi hermano mayor, y Patricia su esposa. También estaban involucrados en esta conspiración diabólica. Por supuesto que sí. Tu tío está desesperado por el dinero desde que perdió su trabajo. Y Patricia no deja de recordarme que tu madre siempre ha sido muy tacaña con ellos. Dice que es hora de que la familia reciba lo que le corresponde, respondió Raquel con desprecio. Tacaña. Esa palabra resonó en mi mente como un eco doloroso. Yo, que había trabajado limpiando casas desde los 18 años para mantener a mi hijo. Yo, que había vendido hasta mis joyas de matrimonio para pagar sus estudios universitarios. Yo, que nunca me compré un vestido nuevo para poder darle todo lo que necesitaba. El seguro de vida también va a ayudar. Son otros $100,000 que cobraremos sin problemas, añadió Javier. Y en ese momento supe que ya no quedaba nada del niño dulce que había criado. Mis lágrimas comenzaron a caer silenciosamente mientras permanecía agachada, rogando que no me descubrieran. Mi cuerpo temblaba no solo de miedo, sino de una tristeza tan profunda que sentía que me iba a partir en dos. La conversación continuó durante varios minutos más, detallando cada aspecto de mi muerte planificada. Habían pensado en todo, el momento exacto, la forma de hacerlo parecer accidental, incluso cómo actuarían durante el funeral para parecer desconsolados. Cuando finalmente se bajaron del auto y se alejaron caminando como si nada hubiera pasado, esperé otros 10 minutos antes de atreverme a moverme. Salí de ese auto como una mujer completamente diferente a la que había entrado. La madre amorosa y confiada había muerto en esos asientos traseros. Caminé hacia mi viejo auto con las piernas temblorosas, sabiendo que tenía que tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. Manejé hasta mi casa en completo estado de shock,
con las lágrimas empañando mis ojos y el corazón destrozado en 1000 pedazos. No podía creer lo que había escuchado. Mi propio hijo, la razón de mi existencia, quería matarme por dinero. Pero para entender completamente esta traición, necesito contarles cómo llegamos hasta aquí, porque mi historia con Javier comenzó hace 35 años, cuando nació en medio de la pobreza más absoluta. Su padre, Roberto, murió en un accidente de construcción cuando Javier tenía apenas 8 años. Nos dejó sin seguro, sin ahorros, sin nada más que una casa pequeña y muy vieja que habíamos comprado con muchos sacrificios. De un día para otro, me convertí en madre soltera con un niño que mantener y ninguna educación formal más allá de la secundaria. Comencé a trabajar limpiando casas a los 20 años. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno para Javier, lo llevaba a la escuela, y después recorría la ciudad limpiando oficinas, casas, apartamentos, lo que fuera necesario para traer dinero a casa. Mis manos se volvieron ásperas por los químicos de limpieza, mi espalda se dobló por cargar baldes pesados, pero nunca me quejé. Javier era un niño inteligente, siempre el mejor de su clase. Sus maestros me decían constantemente que tenía un futuro brillante por delante, que debía asegurarme de que fuera a la universidad. Esas palabras se convirtieron en mi misión de vida. Cada peso que ganaba lo guardaba religiosamente para su educación. Cuando cumplió 15 años, necesitaba una computadora para sus proyectos escolares. Todas las otras madres podían comprárselas a sus hijos sin problemas, pero para mí, costaba 3 meses de trabajo. Vendí mi anillo de matrimonio, el único recuerdo valioso que tenía de Roberto, para comprarle esa computadora. Javier nunca supo el sacrificio que hice, y yo nunca se lo dije porque no quería que se sintiera culpable. Durante su último año de secundaria, las universidades privadas comenzaron a enviarnos información sobre sus programas de derecho. Javier había decidido que quería ser abogado, y yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que cumpliera ese sueño. La matrícula costaba $20,000 por año, una fortuna para una mujer como yo. Hablé con mi hermano Álvaro para pedirle ayuda. Él había conseguido un buen trabajo en una empresa de seguros y vivía cómodamente con Patricia. Le expliqué la situación, le supliqué que me prestara aunque fuera una parte del dinero, prometiéndole que se lo devolvería con intereses. Su respuesta fue cruel y directa. Lidia, no puedo arriesgar mis ahorros en los sueños imposibles de tu hijo. Mejor que busque trabajo y se olvide de esas fantasías de ser profesional. Esas palabras me dolieron profundamente, pero no me detuvieron. Conseguí un segundo trabajo limpiando una clínica veterinaria por las noches. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, 7 días a la semana. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi determinación era inquebrantable. También comencé a vender comida casera los fines de semana. Preparaba tamales, empanadas, pasteles, cualquier cosa que pudiera generar ingresos extra. Javier me ayudaba a veces, pero yo prefería que se concentrara en sus estudios. Tu trabajo es estudiar, mijo. Déjame el resto a mí, le decía siempre. Finalmente logré reunir el dinero para su primer año universitario. El día que lo acompañé a matricularse, lloré de felicidad viendo su nombre en los documentos oficiales. Mi hijo iba a ser abogado. Todo mi sacrificio había valido la pena. Los años universitarios fueron los más duros de mi vida. Trabajé hasta 14 horas diarias para mantener los pagos al día. Hubo meses en los que apenas tenía dinero para comer, pero siempre me aseguré de que Javier tuviera todo lo que necesitaba: libros, materiales, dinero para sus gastos sociales. No quería que se sintiera diferente a sus compañeros de clase que venían de familias adineradas. Durante su tercer año, Javier comenzó a salir con Raquel, una compañera de clase que venía de una familia muy acomodada. Su padre era dueño de varias empresas, y ella estaba acostumbrada a un estilo de vida lujoso que yo no podía ni imaginar. Al principio me preocupé de que Javier se sintiera inferior, pero él parecía enamorado y feliz. Raquel siempre fue cordial conmigo, pero desde el primer momento sentí una frialdad en su trato. Cuando venía a casa, observaba todo con una mirada crítica: los muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura, la cocina pequeña donde yo preparaba comidas sencillas. Nunca dijo nada directamente, pero sus gestos hablaban por sí solos. Después de graduarse, Javier consiguió trabajo en un bufete de abogados prestigioso. Su primer sueldo fue mayor a todo lo que yo ganaba en 3 meses. Me sentí orgullosa pero también aliviada,
pensando que finalmente podría descansar un poco después de tantos años de trabajo intenso. Se casó con Raquel en una ceremonia elegante que me costó mis últimos ahorros. Ella había insistido en una boda apropiada para su posición social y aunque el gasto me dejó sin dinero, quería que mi hijo fuera feliz. Durante la recepción, escuché a algunos invitados comentar sobre la madre humilde del novio con cierto desdén, pero traté de ignorarlo. Después del matrimonio, las visitas de Javier se volvieron menos frecuentes. Raquel siempre tenía excusas, compromisos sociales, viajes de trabajo, reuniones familiares con sus padres. Cuando venían, las conversaciones se centraban en su nueva vida, el apartamento lujoso que habían alquilado, los restaurantes caros donde cenaban, los planes de mudarse a una casa aún más grande. Yo seguía trabajando, pero ahora solo medio tiempo. A los 60 años, mi cuerpo ya no resistía las jornadas agotadoras de antes. Había logrado ahorrar unos $50,000 a lo largo de los años, dinero que guardaba religiosamente para emergencias o para ayudar a Javier si lo necesitaba. La relación con mi hermano Álvaro también se deterioró con el tiempo. Después de que Javier se graduó y consiguió trabajo, Álvaro comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre cómo algunos tenemos suerte con los hijos exitosos. Patricia era aún peor, siempre insinuando que yo había sido egoísta por invertir tanto en la educación de Javier en lugar de ayudar a la familia extendida. Lo que más me dolía era ver cómo Javier comenzaba a cambiar. Sus valores, su forma de hablar, incluso su manera de vestirse se volvieron diferentes. A veces, cuando me hablaba, detectaba un tono condescendiente que me partía el corazón. Era como si se avergonzara de sus orígenes humildes. Hace 6 meses, Javier y Raquel comenzaron a hablar sobre comprar una casa en una zona exclusiva de la ciudad. Las propiedades allí costaban más de $500,000, una cantidad que me resultaba incomprensible. Cuando le pregunté cómo pensaban pagarla, me respondió vagamente sobre inversiones y oportunidades de negocio. También noté que las conversaciones sobre dinero se volvieron más frecuentes durante sus visitas. Preguntas sutiles sobre el valor de mi casa, sobre mis ahorros, sobre si tenía seguro de vida. En ese momento pensé que era preocupación filial, que quería asegurarse de que estuviera bien económicamente. Ahora, sentada en mi cocina después de haber escuchado esa conversación horrible en el auto, todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Los cambios en su personalidad, las preguntas sobre dinero, la influencia de Raquel, la complicidad de Álvaro y Patricia. Todo había sido parte de un plan macabro que había estado gestándose durante meses. Mi hijo, por quien había sacrificado toda mi vida, quería matarme para heredar mis bienes y cobrar mi seguro de vida. La ironía era cruel. El dinero por el que querían asesinarme había sido ganado con el único propósito de darle la mejor vida posible. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, tratando de procesar la enormidad de lo que había descubierto. Mi mente no paraba de reproducir cada palabra de esa conversación diabólica. Una y otra vez escuchaba la voz fría de Raquel hablando de mi muerte como si fuera un trámite comercial, y la voz de mi hijo, mi propio hijo, acordando los detalles de mi asesinato. Al amanecer, me levanté con una determinación que no sabía que tenía. Si querían jugar sucio, yo también podía hacerlo. Pero primero necesitaba entender completamente en qué me había convertido para ellos. Decidí hacer algo que jamás había hecho en mi vida, espiar a mi propia familia. Durante los siguientes días, comencé a observar los patrones de comportamiento de Javier y Raquel. Me estacionaba discretamente cerca de su apartamento por las mañanas, lo seguía a distancia cuando salían, y prestaba atención a cada detalle de sus conversaciones cuando me visitaban. Lo que descubrí me horrorizó aún más. Su estilo de vida era completamente insostenible con los ingresos que tenían. Javier ganaba bien como abogado, aproximadamente $6,000 mensuales, pero Raquel había dejado de trabajar después del matrimonio y sus gastos eran excesivos. Comían en restaurantes que costaban más de $200 por cena, Raquel se compraba carteras de diseñador de $1,000, y habían alquilado un apartamento cuya renta mensual era de $3,000. Además, descubrí que habían acumulado deudas enormes. Escuché por casualidad una llamada telefónica donde Javier discutía con alguien del banco sobre pagos atrasados de tarjetas de crédito. Debían más de $50,000 en préstamos y tarjetas, y los intereses se estaban acumulando rápidamente. La presión financiera los había llevado a la desesperación, y yo representaba su única salida. Mi casa, que habían valorado en $200,000,
mi póliza de seguro de vida de $100,000 y mis ahorros de $50,000 sumaban exactamente la cantidad que necesitaban para salvar su situación económica y comprar la casa de sus sueños. Pero lo más devastador fue descubrir que mi hermano Álvaro no solo estaba involucrado, sino que había sido el quien había sugerido la idea originalmente. Una tarde, mientras limpiaba la oficina donde trabajaba Patricia, escuché una conversación telefónica que me dejó sin aliento. Lidia siempre ha sido muy egoísta con su dinero, le decía Patricia a alguien por teléfono. Álvaro tiene razón, es hora de que la familia reciba lo que le corresponde. Esa vieja tacaña se va a morir tarde o temprano. ¿Por qué esperar? Nosotros también necesitamos ese dinero. Álvaro perdió su trabajo hace 3 meses y no hemos podido pagar la hipoteca. Me quedé paralizada detrás de la puerta de su oficina. Mi hermano había perdido su trabajo y no me había dicho nada. En lugar de pedirme ayuda como familia, había decidido que era mejor matarme para conseguir dinero. Esa misma noche decidí confrontar a Álvaro directamente. Fui a su casa sin avisar, algo que nunca hacía, y toqué la puerta con el corazón palpitando violentamente. Cuando abrió, su cara mostró sorpresa y un destello de algo que parecía culpa. «Lidia, ¿qué haces aquí tan tarde?», preguntó, sin invitarme a pasar. «Álvaro, necesito hablar contigo. ¿Puedo entrar?», le dije, tratando de mantener la voz calmada. Entramos a la sala, donde Patricia estaba viendo televisión. Ella me saludó fríamente, como siempre había hecho durante los últimos años. Me senté en el sofá y decidí ir directo al grano. «Álvaro, ¿es cierto que perdiste tu trabajo?», pregunté, observando su reacción cuidadosamente. Su cara se puso roja y Patricia apagó inmediatamente la televisión. «¿Cómo te enteraste?», preguntó él con voz defensiva. «No importa cómo me enteré. Lo que importa es que eres mi hermano y no me dijiste nada. ¿Por qué no me pediste ayuda?». Álvaro y Patricia intercambiaron miradas que confirmaron mis peores sospechas. Había una comunicación silenciosa entre ellos, como si hubieran ensayado esta conversación. «Lidia, tú siempre has tenido tus propios problemas». «No queríamos molestarte», respondió Patricia con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Patricia, soy su hermana. Si Álvaro necesita ayuda, yo estaría dispuesta a ayudarlo. Tengo algunos ahorros». En ese momento, vi algo horrible en los ojos de mi hermano. No era gratitud ni alivio, sino resentimiento. «¿Algunos ahorros?», preguntó con sarcasmo. «Lidia, todos sabemos que tienes mucho más que algunos ahorros. Has estado acumulando dinero durante años mientras el resto de la familia luchaba». Sus palabras me golpearon como bofetadas. «Álvaro, ese dinero lo gané trabajando 14 horas diarias para darle educación a mi hijo. No lo acumulé, lo sacrifiqué todo por él». «Exacto», interrumpió Patricia con veneno en su voz. «Todo por Javier. Nunca pensaste en ayudar a tu propio hermano. Cuando él necesitaba dinero para la universidad, le dijiste que no. Pero para tu príncipe Javier, siempre había dinero». La conversación se estaba volviendo agresiva, y yo podía sentir la hostilidad creciendo en la habitación. Era como si años de resentimiento acumulado estuvieran saliendo a la superficie. «Ustedes no entienden», traté de explicar. «Yo quería que Javier tuviera oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Quería romper el ciclo de pobreza en nuestra familia». «¿Y qué hay de romper el ciclo de favoritismo?», gritó Álvaro, poniéndose de pie. «¿Qué hay de pensar en tu hermano que también necesita ayuda? Siempre ha sido igual, Lidia. Desde pequeños, tú eras la favorita de mamá y papá, y ahora actúas como si fueras mejor que nosotros». Esas acusaciones eran completamente falsas, pero vi que había una narrativa que ellos habían construido para justificar su resentimiento. En su versión de la historia, yo era la hermana egoísta y privilegiada, mientras ellos eran las víctimas incomprendidas. «Si tanto necesitan dinero, ¿por qué no me lo pidieron directamente?», insistí, aunque ya conocía la respuesta. Patricia se rió con amargura. «¿Para qué nos dieras limosnas como si fuéramos mendigos? ¿Para que nos hicieras sentir inferiores como siempre has hecho?». «Yo nunca he tratado de hacerlos sentir inferiores». «Ah, no», gritó Álvaro. «¿Y cuándo compraste casa y nosotros seguíamos alquilando? ¿Y cuándo Javier se graduó de la universidad y nuestros hijos apenas terminaron la secundaria? ¿Y cuándo presumes tus ahorros mientras nosotros luchamos para llegar a fin de mes?».
Cada acusación era más injusta que la anterior. Yo había trabajado como esclava para conseguir todo lo que tenía. No había heredado nada, no había tenido suerte, había sudado sangre por cada peso. Pero para ellos, mi éxito relativo era una afrenta personal. Álvaro, si necesitas dinero, puedo prestarte $10,000 ahora mismo, ofrecí desesperadamente, tratando de encontrar una solución pacífica. $10,000, se burló Patricia. Lidia, sabemos perfectamente cuánto dinero tienes. La casa vale 200,000, tienes 50,000 en ahorros, y tu seguro de vida es de 100,000. Y nos ofreces 10,000 como si fuéramos limosneros. Mi sangre se heló cuando escuché esas cifras exactas. Ellos sabían demasiado sobre mi situación financiera. Alguien había estado investigando mis finanzas de manera muy detallada. ¿Cómo saben tanto sobre mi dinero?, pregunté con voz temblorosa. Álvaro y Patricia se quedaron en silencio, pero sus caras los delataron. Habían dicho más de lo que debían. Me levanté del sofá con las piernas temblorosas. Creo que ya tengo mi respuesta, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Lidia, espera, gritó Álvaro detrás de mí, pero yo ya estaba saliendo de la casa. Esa noche confirmé lo que ya sabía. Mi propia familia me veía como un obstáculo entre ellos y el dinero que creían merecer. No era solo Javier y Raquel. Era toda una conspiración familiar que había estado creciendo silenciosamente durante meses. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me encontré en una situación que jamás imaginé, sabiendo que mi propia familia planeaba asesinarme, pero sin poder acudir a nadie. ¿A quién le dices que tu hijo quiere matarte? ¿Quién te va a creer? Además, no tenía pruebas concretas, solo una conversación que había escuchado escondida en un auto. Decidí que necesitaba más evidencia antes de tomar cualquier acción. Si iba a luchar contra ellos, tenía que estar completamente preparada. Comencé a documentar todo, sus patrones de comportamiento, sus conversaciones, sus visitas, cualquier cosa que pudiera servir como prueba más adelante. También tomé una decisión que me aterrorizó pero que sabía era necesaria. Iba a dejar que creyeran que su plan estaba funcionando. Si actuaba de manera sospechosa o confrontaba a Javier directamente, podrían cambiar su estrategia y volverse aún más peligrosos. En cambio, decidí seguir interpretando el papel de la madre ingenua y confiada. 3 días después de mi confrontación con Álvaro, Javier me llamó para invitarme a cenar. Su voz sonaba especialmente cariñosa por teléfono, lo que me puso la piel de gallina sabiendo lo que realmente pensaba de mí. Mamá, Raquel y yo queremos llevarte a cenar a ese restaurante italiano que tanto te gusta, me dijo con tono dulce. Hace mucho que no pasamos tiempo juntos en familia. El restaurante que mencionó era uno al que habíamos ido solo una vez, hace más de 1 año, y no me había gustado particularmente. Pero fingí emoción. ¡Qué lindo, mijo! Me encanta la idea. Perfecto. Te recogemos el viernes a las 7. Y mamá, ponte tu vestido verde favorito, queremos que te veas linda. Esa referencia específica a mi ropa me resultó extraña, pero acepté sin hacer preguntas. Después de colgar, me quedé pensando en por qué habría mencionado ese vestido en particular. Era uno que había comprado hace 2 años, uno de los pocos vestidos caros que me había permitido comprar en toda mi vida. El viernes por la tarde me preparé cuidadosamente. Me puse el vestido verde como me había pedido, me arreglé el cabello y me maquillé ligeramente. Mientras me miraba en el espejo, traté de ignorar la voz en mi cabeza que me decía que esta podría ser mi última cena. Javier y Raquel llegaron puntualmente a las 7. Javier se veía nervioso, aunque trataba de disimularlo con sonrisas forzadas y comentarios superficiales sobre el clima. Raquel, por el contrario, parecía completamente calmada, casi alegre, lo que me resultó aún más perturbador. Durante el trayecto al restaurante, la conversación fue extrañamente formal. Hablaron sobre el trabajo de Javier, sobre unos supuestos planes de vacaciones, sobre cualquier cosa menos sobre nosotros como familia. Yo respondía automáticamente, pero mi mente estaba completamente enfocada en observar cada detalle de su comportamiento. En el restaurante, Raquel insistió en que pidiera el plato más caro del menú. Lidia, esta noche nosotros pagamos todo. Pide lo que quieras, sin preocuparte por el precio, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante la cena, comenzaron a hacer preguntas aparentemente casuales sobre mi salud. ¿Cómo me sentía últimamente? ¿Había tenido mareos?
¿Problemas para subir escaleras? ¿Había actualizado mi seguro médico recientemente? Mamá, nos preocupa que vivas sola en esa casa tan grande, dijo Javier con tono preocupado. Las escaleras son empinadas, ¿y si te llegaras a caer? Ay, mijo, no te preocupes. He vivido en esa casa durante 30 años. Conozco cada escalón perfectamente, respondí, tratando de sonar despreocupada. Pero mamá, insistió Raquel, a los accidentes no les importa cuánto tiempo hayamos vivido en un lugar. Tal vez deberías considerar mudarte a un apartamento de un solo piso, algo más seguro para una mujer de tu edad. La forma en que dijo accidente me puso la piel de gallina. Era como si estuviera probando la palabra, viendo cómo sonaba en voz alta. Y mamá, continuó Javier, ¿has pensado en hacer un testamento? Sé que es incómodo hablar de estas cosas, pero es importante tener todo en orden. Ahí estaba la verdadera razón de esta cena. Querían asegurarse de que el testamento estuviera actualizado antes de matarme. Bueno, si tengo un testamento básico que hice hace algunos años, mentí parcialmente. Todo te lo dejo a ti, por supuesto. Vi cómo Javier y Raquel intercambiaron una mirada rápida de satisfacción. Era una mirada que duró apenas un segundo, pero fue suficiente para confirmar todas mis sospechas. Eso está bien, mamá, pero tal vez deberías revisarlo con un abogado. Las leyes cambian, y queremos asegurarnos de que tus deseos se cumplan exactamente como tú quieres, dijo Javier con tono profesional. De hecho, añadió Raquel, Javier podría ayudarte con eso. Como es abogado, podría asegurarse de que todo esté perfecto. La ironía era macabra. Mi hijo, que planeaba matarme, quería ser quien redactara el testamento que lo beneficiaría después de mi muerte. Después de la cena, insistieron en llevarme de vuelta a casa. Durante el trayecto, la conversación se volvió aún más siniestra. Comenzaron a hablar sobre qué pasaría si en diferentes situaciones hipotéticas. Mamá, si algo te llegara a pasar, dijo Javier con voz aparentemente preocupada, ¿hay algo específico que quisieras que hiciéramos con tus cosas personales? ¿Por qué hablan de estas cosas tan tristes?, pregunté, fingiendo molestia. Planeo vivir muchos años más. Claro que sí, mamá, se apresuró a decir Raquel. Solo queremos estar preparados, por si acaso. Es lo responsable. Cuando llegamos a mi casa, algo extraño sucedió. En lugar de despedirse en la puerta como siempre hacían, insistieron en acompañarme adentro. Déjanos ayudarte con las escaleras, mamá. Está oscuro y podrías tropezarte, dijo Javier, tomándome del brazo. Mientras subíamos las escaleras hacia mi puerta, sentí sus ojos evaluando cada escalón, cada barandal, cada posible punto donde un accidente podría ocurrir. Era como si estuvieran haciendo un reconocimiento del lugar del crimen. Una vez adentro, Raquel comenzó a caminar por la casa como si la estuviera inspeccionando. Lidia, realmente deberías poner mejor iluminación en estas escaleras. Son muy peligrosas en la oscuridad. Y mamá, añadió Javier, este tapete en la parte superior de las escaleras está un poco suelto. Podrías tropezarte con él fácilmente. Cada comentario era una puñalada más profunda en mi corazón. No solo planeaban matarme, sino que estaban aquí, en mi propia casa, calculando exactamente cómo hacerlo. Después de que se fueron, me quedé despierta toda la noche, temblando no solo de miedo sino de una tristeza tan profunda que me dolía físicamente. Mi hijo había estado en mi casa, había cenado conmigo, había fingido preocupación por mi bienestar, todo mientras planeaba mi muerte. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía simplemente esperar a que ejecutaran su plan. No podía seguir viviendo con el terror constante de saber que cada día podría ser el último. Tenía que actuar, pero de una manera que ellos nunca esperarían. Si querían que tuviera un accidente, entonces eso es exactamente lo que iban a tener. Pero sería un accidente que yo controlaría completamente. Comencé a planear mi propia muerte fingida. Planear mi propia muerte fue la experiencia más surreal y aterrorizante de mi vida. Durante días enteros me quedé despierta, pensando en cada detalle, en cada posible falla, en todas las formas en que mi plan podría salir mal. Pero sabía que era la única manera de desenmascarar a mi familia y salvar mi propia vida. Primero necesitaba ayuda, y solo había una persona en el mundo en quien confiaba completamente: mi vecina Beatriz. Ella tenía 70 años,
Había sido enfermera durante toda su vida, y habíamos sido amigas cercanas durante más de 20 años. Si alguien podía ayudarme con este plan imposible, era ella. Una mañana, después de asegurarme de que nadie me estuviera vigilando, fui a su casa con el corazón palpitando violentamente. Cuando abrió la puerta, inmediatamente notó mi estado de agitación. «Lidia, ¿qué te pasa? Te ves terrible», me dijo, invitándome a pasar. Nos sentamos en su cocina, donde habíamos tomado café cientos de veces durante todos estos años. Pero esta conversación sería diferente a todas las anteriores. «Beatriz, lo que voy a decir te va a sonar como locura, pero necesito que me escuches con atención», comencé con voz temblorosa. Le conté todo. Desde la conversación que había escuchado en el auto hasta la cena siniestra, desde la confrontación con mi hermano hasta las visitas extrañas a mi casa. Beatriz me escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa a horror y finalmente a indignación. «Dios mío, Lidia. Esto es monstruoso», dijo finalmente, tomando mis manos entre las suyas. «Beatriz, necesito tu ayuda. Tengo un plan, pero no puedo hacerlo sola». Le expliqué mi idea. Iba a fingir mi propia muerte de una manera tan convincente que incluso los paramédicos creyeran que había muerto. Beatriz, con su experiencia médica, podría ayudarme a simular los signos vitales de una persona fallecida por un tiempo suficiente para que declararan mi muerte y comenzaran los procedimientos. «Lidia, ¿te das cuenta de lo peligroso que es esto? Si algo sale mal». «Si no lo hago, voy a morir de verdad», la interrumpí. «Ellos ya tienen todo planeado. Es solo cuestión de tiempo». Beatriz cerró los ojos, pensando intensamente. Necesitaríamos medicamentos específicos, tendríamos que calcular las dosis exactas, y el timing tendría que ser perfecto. «Entonces me ayudarás». Me miró fijamente durante varios segundos que se sintieron como horas. «Sí», dijo finalmente. «Pero vamos a hacerlo de la manera más segura posible». Durante los siguientes días, Beatriz y yo trabajamos en los detalles del plan. Ella había conservado contactos en el hospital donde trabajó durante décadas, y pudo conseguir discretamente los medicamentos que necesitábamos. También identificamos al técnico en emergencias médicas que respondería a la llamada, un hombre joven llamado Rubén que acababa de graduarse y no tendría la experiencia suficiente para detectar una simulación sofisticada. El plan era complejo pero factible. Yo tomaría una combinación específica de medicamentos que reducirían mis signos vitales a niveles casi imperceptibles. Beatriz estaría presente para encontrar mi cuerpo y llamar a emergencias. Cuando llegaran los paramédicos, ella ayudaría a guiar la evaluación de manera que confirmaran mi muerte sin investigar demasiado profundamente. Después de que me declararan muerta, mi cuerpo sería llevado a la morgue del hospital donde trabajaba un amigo de Beatriz, un patólogo llamado Dr. Álvaro, diferente a mi hermano, que había accedido a ayudarnos sin hacer preguntas. Él falsificaría el certificado de defunción y me permitiría resucitar en privado una vez que los efectos de los medicamentos pasaran. Mientras tanto, yo permanecería escondida en una habitación secreta del sótano de la casa de Beatriz, observando y grabando todo lo que mi familia hacía después de mi supuesta muerte. La parte más difícil del plan era el aspecto legal y logístico. Necesitábamos asegurarnos de que no hubiera una autopsia, lo que significaba que mi muerte tenía que parecer natural y esperada para una mujer de mi edad. Beatriz sugirió simular un ataque cardíaco, algo común y raramente investigado en personas mayores sin historial de problemas previos. 2 semanas después de comenzar a planear, decidimos que estábamos listos. Elegimos un domingo por la tarde, cuando sabíamos que Javier y Raquel estarían en casa de los padres de ella para el almuerzo familiar semanal. La mañana del domingo me levanté sintiéndome extrañamente calmada. Después de semanas de terror constante, finalmente iba a tomar control de la situación. Me vestí cuidadosamente con el vestido amarillo que más me gustaba, me arreglé el cabello, y hasta me puse un poco de maquillaje. Si iba a morir, quería verme digna. Beatriz llegó a las 2 de la tarde con una bolsa médica pequeña. ¿Estás segura de esto, Lidia?, me preguntó una vez más. Completamente segura. Me tomé los medicamentos bajo su supervisión cuidadosa. El sabor era amargo y desagradable, pero traté de no pensar en ello. ¿Cuánto tiempo hasta que haga efecto?, pregunté. Entre 15 y 20 minutos. Vas a sentir somnolencia primero, después tu respiración se va a volver muy superficial, y tu pulso va a disminuir dramáticamente.
Será como entrar en un coma muy ligero. Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. Beatriz monitoreaba mis signos vitales constantemente, anotando cada cambio en un cuaderno. Gradualmente, comencé a sentir como si estuviera flotando, desconectada de mi cuerpo. «Lidia, ¿me puedes oír?», preguntó Beatriz. Quise responder, pero mi voz no salía. Podía escucharla perfectamente, pero era como si estuviera paralizada. Era aterrador y fascinante al mismo tiempo. «Perfecto. Tus signos vitales están exactamente donde necesitamos que estén. Ahora voy a llamar a emergencias». La escuché marcar el teléfono y comenzar a actuar el papel más importante de su vida. «Por favor, vengan rápido. Encontré a mi vecina inconsciente en su casa. Creo que está muerta. No respira, no tiene pulso. Dense prisa». Mientras esperábamos a que llegaran los paramédicos, Beatriz me posicionó cuidadosamente en el piso de mi sala, colocando mi cuerpo en una posición natural para alguien que hubiera colapsado por un ataque cardíaco. «Todo va a salir bien», Lidia me susurró al oído. «En unas horas esto habrá terminado y tendremos todas las pruebas que necesitamos». Escuché las sirenas acercándose, y mi corazón habría comenzado a palpitar violentamente si hubiera tenido control sobre él. Este era el momento de la verdad. Si algo salía mal con la actuación de Beatriz, si los paramédicos eran más experimentados de lo que esperábamos, si había algún detalle que habíamos pasado por alto, todo el plan se desmoronaría. Los paramédicos entraron a mi casa con sus equipos médicos, y desde mi estado semiconsciente, pude escuchar fragmentos de su evaluación. Mujer de 62 años, sin respuesta. No detecto pulso. Respiración imperceptible. ¿Cuánto tiempo lleva así? La encontré hace unos minutos, respondió Beatriz con voz quebrada que sonaba genuinamente afligida. Vine a visitarla y la puerta estaba abierta. La encontré así en el piso. Después de varios minutos de evaluación, escuché las palabras que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. «Lo siento, señora. Su amiga ha fallecido. Probablemente fue un ataque cardíaco. A esta edad, sucede muy rápidamente». Oficialmente, Lidia había muerto. Ahora comenzaba la parte más difícil del plan, observar cómo mi familia reaccionaría a la noticia de mi muerte. Desperté en el sótano de la casa de Beatriz, completamente desorientada y con la boca seca como el desierto. Los efectos de los medicamentos estaban desapareciendo gradualmente, pero mi cuerpo se sentía pesado y extraño. Beatriz estaba sentada a mi lado, monitoreando mi recuperación con la misma dedicación profesional que había mostrado durante toda mi muerte. «¿Cómo te sientes?», me preguntó, ayudándome a sentarme lentamente. Como si hubiera estado realmente muerta, respondí con voz ronca. «¿Funcionó? Me declararon oficialmente muerta». «Perfectamente. El certificado de defunción ya está firmado. Oficialmente, Lidia Martínez murió ayer a las 3:45 de la tarde por un ataque cardíaco fulminante». La realidad de lo que habíamos hecho me golpeó de lleno. Ya no existía legalmente. Era un fantasma, libre para observar cómo mi familia reaccionaría sin saber que los estaba vigilando. «¿Ya llamaste a Javier?», pregunté, aunque la pregunta me dolió físicamente. «Sí. Lo llamé anoche después de que te llevaran al hospital. Su reacción fue perturbadora». Beatriz me mostró el teléfono donde había grabado la conversación. Con manos temblorosas, reproduje el audio. «¿Javier? Soy Beatriz, la vecina de tu mamá. Tengo noticias muy tristes. Tu madre falleció esta tarde». Hubo un silencio que duró varios segundos. Cuando finalmente habló, su voz no sonaba sorprendida ni devastada. Sonaba aliviada. «Oh, Dios mío. ¿Qué pasó?», preguntó, pero había algo forzado en su tono de shock. «Fue un ataque cardíaco. La encontré en su casa. Los paramédicos dijeron que fue muy rápido, que no sufrió». «Entiendo. Gracias por llamarme, Beatriz. Raquel y yo iremos al hospital inmediatamente para encargarnos de todo». «Javier, lo siento mucho. Sé cuánto querías a tu madre». «Sí, es una pérdida terrible. Pero mi madre había estado teniendo algunos problemas de salud últimamente. Supongo que era su momento».
Esa mentira sobre mis supuestos problemas de salud me atravesó como una daga. Estaba construyendo una narrativa para justificar mi muerte antes de que nadie hiciera preguntas incómodas. Después de escuchar la grabación, no pude contener las lágrimas. La frialdad en su voz, la facilidad con la que había aceptado la noticia, la mentira sobre mi salud, todo confirmaba que realmente habían estado planeando mi muerte. «Hay más», dijo Beatriz suavemente. «Instalé cámaras ocultas en tu casa antes de que murieras. Quería capturar su reacción cuando fueran a recoger tus cosas». Me mostró su laptop donde tenía acceso a las cámaras en tiempo real. En la pantalla, podía ver mi propia sala, vacía y silenciosa. Era extraño ver mi casa desde esta perspectiva, sabiendo que ya no era técnicamente mi hogar. «¿Cuándo crees que vendrán?», pregunté. «Probablemente hoy». La gente no suele esperar mucho para revisar las pertenencias de los fallecidos, especialmente cuando hay dinero involucrado. No tuvimos que esperar mucho. Alrededor del mediodía, escuchamos el sonido de llaves en la cerradura de mi casa. Javier, Raquel, Álvaro y Patricia entraron juntos, como un equipo bien coordinado. Lo que vi a continuación me destrozó el alma. No había lágrimas. No había luto. No había ni siquiera una pausa respetuosa al entrar a la casa donde había vivido durante 30 años. Inmediatamente comenzaron a evaluar mis pertenencias como si fueran tasadores en una subasta. «Bueno, finalmente», dijo Patricia con alivio evidente en su voz. «No pensé que ese día llegaría nunca». «Patricia, por favor», dijo Javier, pero su tono era más de precaución que de reproche genuino. «Acabamos de perder a mi madre». «Ay, Javier, no me vengas con sentimentalismos ahora. Todos sabemos que esto era necesario», respondió Raquel con frialdad que me heló la sangre. «Tu madre vivió su vida. Ahora nosotros podemos vivir la nuestra». Álvaro ya estaba revisando los gabinetes de la cocina, buscando documentos importantes. «¿Dónde creen que guardaba los papeles del banco? Necesitamos encontrar la información de sus cuentas de ahorro». «Revisa el escritorio en su habitación», sugirió Javier. Siempre era muy organizada con esos papeles. Los vi dispersarse por mi casa como buitres, tocando mis pertenencias, evaluando su valor, planeando cómo dividirían mi herencia. Era como ver mi vida siendo despedazada por personas que supuestamente me amaban. Raquel encontró mi joyero y comenzó a examinar cada pieza. «Esta cadena de oro podría valer algo. Y estos aretes, aunque son viejos, podrían tener valor sentimental para alguien». «El valor sentimental no nos va a pagar la hipoteca», dijo Patricia sarcásticamente. «Mejor enfócate en lo que realmente vale dinero». Javier encontró mis documentos financieros en el cajón del escritorio, exactamente donde siempre los había guardado. «Aquí están. Cuenta de ahorros en el Banco Nacional, $53,000. Cuenta corriente, $8,000. Y aquí está la póliza de seguro de vida». «¿Cuánto es el seguro?», preguntó Álvaro con avidez. $100,000. Beneficiario único, yo». «Perfecto», dijo Raquel con satisfacción. «Con eso, más los ahorros, más lo que saquemos de la venta de la casa, tendremos suficiente para comprar la casa nueva y pagar todas las deudas». «Y nosotros también recibiremos nuestra parte, ¿verdad?», preguntó Patricia con tono amenazante. «Por supuesto», respondió Javier rápidamente. «Como acordamos, una cuarta parte para ustedes». Escuchar a mi familia negociar la división de mi herencia mientras mi cuerpo aún estaba fresco en la morgue era más doloroso de lo que había imaginado. Pero lo peor estaba por venir. Álvaro encontró una foto familiar en mi mesa de noche, una de las pocas fotografías donde aparecíamos todos juntos en una Navidad de hace 5 años. En lugar de mostrar alguna emoción al verla, la tiró a la basura sin ceremonia. «No necesitamos guardar estas sentimentalidades», dijo con desdén. «Álvaro tiene razón», confirmó Raquel. «Necesitamos ser prácticos. Vamos a vender la casa rápido, así que no podemos llenarnos de cosas inútiles». Pero fue Patricia quien dijo las palabras que más me dolieron. «Honestamente, me sorprende que haya tardado tanto en morirse. Con lo terca que era, pensé que viviría hasta los 90 solo para fastidiarnos». Todos se rieron. Se rieron de mí, de mi muerte, de mi supuesta terquedad por haber vivido tanto tiempo. En ese momento, cualquier duda que hubiera podido tener sobre la justicia de mi plan desapareció completamente.
Javier sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. ¿Agencia inmobiliaria Morrison? Habla Javier Ruiz. Necesito que vengan a evaluar una casa para venta rápida. Sí, es urgente. La propietaria falleció ayer. Queremos que esté en el mercado esta misma semana. Ni siquiera habían planeado un funeral digno. Cuando Raquel preguntó sobre los arreglos funerarios, Javier respondió: cremación simple. Sin velorio, sin ceremonia. Es más barato y más rápido. ¿Y si la gente pregunta por qué no hubo velorio?, preguntó Álvaro. Les diremos que fue su último deseo. Que quería algo sencillo y privado, respondió Javier sin vacilar. Estaban robándome incluso mi dignidad en la muerte. No habría oportunidad para que mis pocos amigos se despidieran, no habría reconocimiento de mi vida de sacrificios, no habría nada más que una cremación anónima y rápida. Pasaron 3 horas en mi casa, catalogando cada objeto de valor, planeando la venta, distribuyendo mis pertenencias como si fuera un botín de guerra. Cuando finalmente se fueron, mi hogar había sido completamente violado. Esa noche, mientras veía las grabaciones una y otra vez, tomé la decisión final. No era suficiente desenmascarar su plan de asesinato. Tenía que hacer que pagaran por cada palabra cruel, por cada momento de frialdad, por cada pedazo de mi vida que habían destruido con su avaricia. Beatriz, le dije con determinación, necesito que me ayudes con la segunda parte del plan. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, aunque por su expresión podía ver que ya sabía que sería algo dramático. Voy a resucitar de entre los muertos en el momento más humillante posible para todos ellos. Y cuando lo haga, voy a asegurarme de que el mundo entero sepa exactamente qué tipo de personas son realmente. Mi familia creía que habían ganado la lotería con mi muerte. No tenían idea de que la verdadera lotería apenas estaba comenzando, y ellos habían apostado al número equivocado. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional que me llevó desde la ira más profunda hasta una determinación férrea que no sabía que poseía. Desde mi escondite en el sótano de Beatriz, continué observando cada movimiento de mi familia a través de las cámaras ocultas, documentando cada conversación cruel, cada decisión despiadada que tomaban sobre mi supuesta herencia. Beatriz había instalado más cámaras discretas en lugares estratégicos: la oficina de Javier, la casa de Álvaro, incluso en el auto de Raquel. Su experiencia como enfermera le había enseñado a ser extremadamente meticulosa, y esa meticulosidad se había transferido perfectamente a nuestra operación de espionaje. Lidia, necesitas ver esto, me dijo Beatriz la mañana del tercer día, señalando la pantalla de su laptop. Javier está en su oficina hablando con alguien por teléfono. En la grabación, pude ver a mi hijo sentado en su escritorio, hablando con una sonrisa que me revolvió el estómago. Sí, señor Martínez. Entiendo que es un proceso rápido para el seguro de vida cuando la muerte es por causas naturales. Exacto, un ataque cardíaco. No hubo autopsia. El médico dijo que era completamente normal para una mujer de su edad con su historial de estrés. ¿Cuánto tiempo para el pago? ¿Una semana? Perfecto. Lo que más me impactó fue su tono completamente despreocupado. No había ni rastro de dolor, ni siquiera de la incomodidad que cabría esperar de alguien que acababa de perder a su madre. Sonaba como un empresario cerrando un trato rutinario. Después de colgar, inmediatamente marcó otro número. ¿Raquel? Soy yo. Buenas noticias. El seguro se procesa esta semana. $100,000 limpios. Sí, ya llamé a la inmobiliaria. Vienen mañana a tasar la casa. ¿Qué? No he tenido tiempo de pensar en sentimientos. Tenemos que ser prácticos. Esa última frase me partió el corazón. Su madre había muerto hace apenas 3 días, y él no tenía tiempo para sentimientos. Pero lo que realmente me preparó para la fase final de mi plan fue una conversación que capturamos esa misma tarde entre Raquel y Patricia en un café del centro de la ciudad. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo Raquel, sorbiendo su café con leche. Que finalmente nos deshicimos de esa carga. Javier siempre se sentía culpable por no visitarla más, por no darle más dinero. Ahora puede vivir su vida sin esa presión constante. Ay, sí, respondió Patricia con entusiasmo. Y lo mejor es que nadie sospechará nunca nada. Fue el plan perfecto de Álvaro. Una vieja de 60 años que muere de un ataque cardíaco, ¿quién va a cuestionar eso? Exactamente. Y ahora todos salimos ganando.
Javier y tú pueden comprar su casa soñada, Álvaro puede pagar sus deudas, y yo finalmente podré dejar de fingir que me caía bien esa mujer amargada. Escuchar a Raquel llamarme mujer amargada después de años de tratarla como a una hija fue la gota que derramó el vaso. En ese momento, cualquier vestigio de amor maternal o familiar que pudiera haber quedado en mi corazón se evaporó completamente. Beatriz, le dije esa noche, ¿tienes contactos en los medios de comunicación? Algunos. ¿Por qué? Porque quiero que mi resurrección sea pública. No quiero que se enteren en privado y tengan tiempo de inventar excusas o manipular la situación. Quiero que todo el mundo vea exactamente quiénes son. Beatriz sonrió por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. Tengo una amiga que trabaja en Canal 7 Noticias. María Elena Vargas, la reportera de investigación. Le encantan este tipo de historias. Perfecto. ¿Cuándo podemos reunirnos con ella? Al día siguiente, María Elena vino a la casa de Beatriz por la noche, después de asegurarse de que nadie la había seguido. Era una mujer de unos 40 años, con ojos inteligentes y esa energía que caracteriza a los buenos periodistas. Señora Martínez, me dijo después de que le explicáramos toda la situación, esto es absolutamente increíble. Si tenemos las pruebas que dicen tener, esta podría ser la historia del año. Le mostramos las grabaciones de video y audio que habíamos recopilado durante los últimos días. La vi tomar notas furiosamente mientras escuchaba las conversaciones de mi familia, y su expresión cambió de escepticismo profesional a indignación genuina. Esto es monstruoso, murmuró después de ver la grabación donde Patricia sugería que habían estado esperando mi muerte durante años. Y dice que planean hacer una reunión para dividir oficialmente la herencia. Sí, respondí. Javier me dijo una vez que cuando algo le pasara a cualquier miembro de la familia, haríamos una reunión formal para leer el testamento y distribuir los bienes. Dijo que era lo civilizado que debíamos hacer. ¿Cuándo cree que será esa reunión? Probablemente el próximo sábado. Es cuando toda la familia suele estar disponible. María Elena cerró su cuaderno y me miró directamente a los ojos. Señora Martínez, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Una vez que salga al aire, su vida y la vida de su familia cambiarán para siempre. Ya cambiaron para siempre el día que decidieron matarme por dinero, respondí sin vacilación. Ahora quiero que el mundo entero sepa qué tipo de personas son realmente. Durante los siguientes días, María Elena y su equipo prepararon todo para lo que llamaron la resurrección más dramática en la historia de la televisión local. Instalaron cámaras adicionales en mi casa, coordinaron con la estación de policía para tener oficiales listos para arrestar a mi familia por conspiración, y hasta contactaron a un juez para que estuviera presente durante la revelación. El plan era simple pero devastador. Mi familia se reuniría en mi casa el sábado por la tarde para la lectura oficial del testamento. Mientras estuvieran discutiendo cómo dividir mi herencia, yo aparecería por la puerta principal, acompañada por las cámaras de televisión, la policía, y toda la evidencia de su conspiración. El viernes por la noche, Javier llamó a todos los miembros de la familia para confirmar la reunión. Mañana a las 3 de la tarde en la casa de mamá, les dijo a cada uno. Traigan identificación porque el abogado necesitará verificar quiénes son los herederos legales. Esa mentira sobre el abogado me enfureció. No había ningún abogado. Solo habían inventado esa excusa para hacer que la reunión pareciera más oficial y legal. Esa noche casi no pude dormir, pero no era por nervios. Era por anticipación. Después de días de dolor, traición y humillación, finalmente iba a obtener justicia. Pero más que justicia, iba a obtener algo aún más satisfactorio, la verdad completa expuesta ante el mundo entero. La mañana del sábado me arreglé cuidadosamente. Me puse el vestido rojo que había comprado para la boda de Javier, me maquillé como si fuera una ocasión especial, y me arreglé el cabello de manera impecable. Si iba a resucitar de entre los muertos, quería verme absolutamente radiante. ¿Estás lista para esto?, me preguntó Beatriz mientras revisaba el equipo de grabación una última vez. He estado lista desde el momento que escuché a mi hijo planear mi muerte, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Hoy van a descubrir que Lidia Martínez no es tan fácil de matar. María Elena llegó con su equipo de camarógrafos a las 2 de la tarde. Las cámaras ocultas muestran que ya están llegando a su casa, me informó. Su hermano y su cuñada acaban de llegar. Su hijo y su nuera están estacionándose ahora.
Observé en las pantallas cómo mi familia entraba a mi casa por última vez como herederos. No sabían que en una hora, sus vidas se convertirían en una pesadilla pública de la que nunca se recuperarían. Señora Martínez, me dijo María Elena con seriedad, en unos minutos usted va a caminar por esa puerta y confrontar a las personas que planearon matarla. ¿Hay algo específico que quiera decirles? Sonreí por primera vez en semanas. Oh, sí. Tengo mucho que decirles. A las 3:15 de la tarde, mientras observaba a través de las cámaras ocultas cómo mi familia se acomodaba en mi propia sala para dividir mi herencia, sentí una mezcla de nervios y determinación que jamás había experimentado en mi vida. Era como si todos los años de sacrificio, humillación y dolor se hubieran concentrado en este momento definitivo. En las pantallas podía ver a Javier sentado en mi sillón favorito, el mismo donde solía leerle cuentos cuando era niño. Tenía una carpeta con documentos legales en sus manos y una expresión de satisfacción que me revolvió el estómago. Raquel estaba a su lado, luciendo un vestido nuevo que probablemente había costado más dinero del que yo gastaba en ropa en todo un año. Álvaro y Patricia ocupaban el sofá, y pude notar la avidez en sus ojos mientras esperaban escuchar las cifras exactas de mi herencia. Patricia incluso había traído una libreta donde anotaba números, como si fuera una reunión de negocios. Bueno, comenzó Javier con tono solemne pero fingido, estamos aquí para discutir la distribución de los bienes de mi madre. Como todos saben, ella me nombró heredero universal en su testamento. Pero como familia, hemos acordado hacer una distribución más equitativa, añadió Raquel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. María Elena me tocó el hombro. Es el momento perfecto, señora Martínez. Están hablando exactamente de lo que esperábamos. Respiré profundamente y caminé hacia la puerta de mi propia casa, acompañada por 2 camarógrafos, un técnico de sonido, 2 oficiales de policía y la reportera más tenaz de la ciudad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que toda la cuadra podría escucharlo. ¿Estás grabando?, le pregunté al camarógrafo principal. Sí, señora. Estamos transmitiendo en vivo. Esas palabras me dieron el último impulso de valor que necesitaba. Miles de personas estaban a punto de ser testigos de la justicia más poética de sus vidas. Puse mi llave en la cerradura y la giré lentamente. El sonido metálico resonó a través de toda la casa, e inmediatamente escuché que las conversaciones en la sala se detuvieron. ¿Escucharon eso?, preguntó la voz nerviosa de Patricia. Debe ser el viento, respondió Álvaro, pero su voz sonaba intranquila. Abrí la puerta y caminé directamente hacia la sala, donde mi familia estaba sentado discutiendo cómo gastar el dinero de mi muerte. Las cámaras de televisión me siguieron, capturando cada segundo de lo que estaba a punto de convertirse en el momento más dramático de sus vidas. Cuando aparecí en el umbral de la puerta de la sala, el silencio que siguió fue absoluto y aterrorizante. Raquel fue la primera en verme. Su cara se puso completamente pálida y soltó un grito que probablemente se escuchó en toda la cuadra. «Dios mío, no puede ser». Javier se levantó del sillón tan rápidamente que tiró todos los documentos al suelo. Sus ojos estaban tan abiertos que pensé que se le iban a salir de las órbitas. «Mamá, pero, tú estás muerta». Patricia comenzó a llorar histéricamente, no de alegría por verme viva, sino claramente de terror. «Es un fantasma. Es un fantasma. Lidia murió». Todos vimos el certificado de defunción. Álvaro se quedó completamente inmóvil, como si hubiera sido convertido en piedra. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido. «Hola, familia querida», dije con la voz más calmada que pude producir. «Espero no estar interrumpiendo nada importante». María Elena entró detrás de mí con sus cámaras. «Buenas tardes. Soy María Elena Vargas de Canal 7 Noticias, y estamos transmitiendo en vivo lo que podría ser la historia más impactante del año». «¿Qué está pasando aquí?», gritó Javier, finalmente recuperando la capacidad de hablar, aunque su voz sonaba completamente histérica. «Lo que está pasando, mi querido hijo», respondí caminando lentamente hacia el centro de la sala, «es que he regresado de entre los muertos para escuchar personalmente cómo planeaban dividir mi herencia». Pero el hospital, el certificado de defunción, te cremaron», balbuceó Raquel, temblando visiblemente. «Ah, sí, la cremación», sonreí con satisfacción. «Qué interesante que hayas mencionado eso, Raquel.
especialmente considerando que ustedes decidieron cremación sin velorio porque era más barato y más rápido. No es cierto. Las cámaras capturaron perfectamente la expresión de horror en su cara cuando se dio cuenta de que yo sabía exactamente lo que habían dicho. Señora Martínez, intervino María Elena, ¿podría explicarnos a nuestra audiencia qué la llevó a fingir su propia muerte? Me giré hacia las cámaras, consciente de que miles de personas estaban viendo esta confrontación en tiempo real. Me llevó a fingir mi muerte el descubrir que mi propia familia había planeado asesinarme para cobrar mi herencia. Eso es una mentira, gritó Javier, pero su voz sonaba desesperada más que indignada. ¿Una mentira?, pregunté calmadamente. ¿Te refieres a mentiras como esta? Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de la conversación que había escuchado en su auto. Las voces de él y Raquel llenaron la habitación, discutiendo los detalles de mi muerte planificada. ¿Estás completamente seguro de que nadie va a sospechar nada cuando suceda? El plan está perfecto. Mi madre tendrá un accidente muy natural, muy creíble. Mientras la grabación continuaba, vi cómo las caras de mi familia cambiaban de shock a terror puro. Raquel comenzó a llorar incontrolablemente, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de pánico al darse cuenta de que habían sido descubiertos. «Esa grabación es falsa», gritó Patricia desesperadamente. «Alguien la fabricó. Lidia está loca». «¿Falsa?», pregunté, y saqué otro teléfono. «¿Y qué hay de esta otra conversación, Patricia? La que tuviste con Raquel en el café ayer, donde dijiste que era el plan perfecto de Álvaro». Reproduje la segunda grabación, donde Patricia hablaba abiertamente sobre cómo habían esperado mi muerte durante años y cómo nadie sospecharía nunca nada. Álvaro finalmente habló, con voz temblorosa. «Lidia, esto es un malentendido terrible. Nosotros jamás haríamos algo así». «Un malentendido». Me reí con amargura. «También es un malentendido que ayer estuvieran todos aquí, en mi casa, dividiendo mis pertenencias como buitres. Es un malentendido que Javier ya hubiera llamado a la compañía de seguros para cobrar mi póliza de vida». María Elena se dirigió directamente a Javier con el micrófono. «Señor Ruiz, ¿cómo explica estas grabaciones donde claramente se le escucha planear la muerte de su madre?» Javier estaba sudando profusamente y sus manos temblaban. Nosotros. Esto es una conspiración. Alguien está tratando de destruir a nuestra familia». «Una conspiración», intervine. «¿Como la conspiración que ustedes cuatro hicieron para matarme? ¿Como la conspiración donde acordaron darle a Álvaro y Patricia una cuarta parte de mi herencia a cambio de su complicidad?» En ese momento, uno de los oficiales de policía se adelantó. «Javier Ruiz, Raquel Mendoza, Álvaro Martínez y Patricia Torres están bajo arresto por conspiración para cometer asesinato». «No», gritó Raquel. «Esto no puede estar pasando. Ella está muerta. La vimos morir». «No me vieron morir», respondí con satisfacción. «Me vieron actuar. Y aparentemente, actuó mucho mejor de lo que ustedes fingían amarme». Mientras los oficiales comenzaban a esposar a mi familia, María Elena continuó con la entrevista en vivo. «Señora Martínez, ¿qué se siente confrontar a las personas que planearon matarla?» «Se siente como justicia», respondí mirando directamente a las cámaras. «Durante 35 años, sacrifiqué todo por mi hijo. Trabajé 14 horas diarias, vendí mis joyas, renuncié a mi propia vida para darle la educación y las oportunidades que él necesitaba. Y así es como me pagó, planeando mi muerte por dinero». Javier, con las esposas ya puestas, me miró con una mezcla de odio y desesperación. «Mamá, por favor, esto es un error. Yo te amo. Siempre te he amado». «¿Me amas?», pregunté con voz quebrada pero fuerte. «¿Amas a alguien a quien planeas matar por $200,000? ¿Amas a alguien cuya muerte celebras sin ni siquiera organizarle un funeral digno?» «Eso no es cierto». «Silencio», grité con una fuerza que no sabía que tenía. «No voy a escuchar más mentiras de tu boca. Escuché todo, Javier. Escuché cómo planearon mi accidente. Escuché cómo se rieron de mi muerte. Escuché cómo Patricia dijo que se sorprendía de que hubiera tardado tanto en morir. Escuché cómo dividieron mi dinero antes de que mi cuerpo se enfriara». Las lágrimas finalmente comenzaron a caer de mis ojos,
pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. María Elena, dije girándome hacia la reportera, quiero que toda la ciudad sepa que la familia no siempre es la que comparte tu sangre. La familia real es la que te ama sin condiciones, la que te cuida cuando estás vulnerable, la que llora tu muerte en lugar de celebrar tu herencia. Mientras los oficiales se llevaban a mi hijo, mi nuera, mi hermano y mi cuñada, Javier me gritó desde la puerta, esto no ha terminado, mamá. Vamos a pelear esto en los tribunales. No, Javier, respondí con una calma que me sorprendió. Esto terminó el día que decidiste que tu madre valía menos que el dinero. Ahora vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones. Cuando la casa finalmente se quedó en silencio, María Elena cerró la entrevista en vivo. Esta ha sido una de las historias más extraordinarias que he cubierto en mis 20 años de periodismo. Una madre que fingió su muerte para desenmascarar a la familia que planeaba matarla. Desde aquí, María Elena Vargas, Canal 7 Noticias. Me dejé caer en mi sillón favorito, el mismo donde Javier había estado sentado a planear mi herencia apenas una hora antes. Por primera vez en semanas, me sentí verdaderamente en paz. Beatriz entró y se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes? Como si finalmente hubiera despertado de la peor pesadilla de mi vida, respondí. Y como si la verdadera Lidia Martínez acabara de regresar de entre los muertos. Los meses que siguieron a mi resurrección fueron como vivir en un mundo completamente nuevo. La historia se volvió viral en cuestión de horas, y no solo localmente. Medios de comunicación de toda América Latina cubrieron lo que los periodistas llamaron la venganza más perfecta de la historia familiar moderna. Mi teléfono no paraba de sonar. Productores de televisión querían hacer documentales, escritores querían los derechos para libros, y hasta una compañía de Hollywood se contactó conmigo para hacer una película. Pero lo más importante para mí era que finalmente, después de décadas de sacrificio silencioso, el mundo entero conocía mi historia. Las redes sociales se explotaron con comentarios de apoyo. Miles de mujeres compartieron sus propias historias de sacrificio maternal, de familias ingratas, de hijos que las habían abandonado después de recibir todo de ellas. Me convertí, sin quererlo, en la voz de todas las madres que habían dado todo por sus familias solo para ser traicionadas al final. El proceso legal fue más rápido de lo esperado. Las grabaciones que habíamos recopilado Beatriz y yo eran evidencia irrefutable de la conspiración. Javier, Raquel, Álvaro y Patricia fueron acusados formalmente de conspiración para cometer asesinato en primer grado, fraude de seguros y planificación de homicidio por beneficio económico. Durante las audiencias, sus abogados trataron de argumentar que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente, pero el juez determinó que al ser mi propia casa y mis propias conversaciones las que habían sido grabadas, no había violación de privacidad. Además, el hecho de que hubieran estado planeando mi muerte justificaba cualquier medio necesario para proteger mi vida. Lo que más me dolió durante el juicio fue escuchar a Javier, desde el estrado, tratando de justificar sus acciones. Su abogado había construido una defensa basada en que yo había sido una madre controladora y manipuladora que había chantajeado emocionalmente a mi hijo durante toda su vida. Mi cliente se sintió atrapado por las demandas constantes de una madre que nunca estaba satisfecha con nada, argumentó el abogado. La señora Martínez usaba su sacrificio como un arma emocional contra su hijo, haciéndolo sentir culpable por querer tener su propia vida. Escuchar esas mentiras en un tribunal me partió el corazón una vez más. Habían convertido mi amor incondicional y mis sacrificios en algo tóxico y manipulador. En su narrativa, yo era la villana, y ellos las víctimas de mi supuesta tiranía maternal. Pero cuando me tocó testificar, tuve la oportunidad de contar mi versión de la historia. Con voz firme pero emocionada, narré cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada trabajo extra que había tomado para darle la mejor vida posible a Javier. Describí cómo había vendido mi anillo de matrimonio para comprarle su primera computadora, cómo había trabajado 14 horas diarias para pagar su universidad, cómo había renunciado a mi propia felicidad para asegurar la suya. Señoría, dije mirando directamente al juez, nunca chantajeé a mi hijo con mi sacrificio. Al contrario, traté de ocultárselo para que no se sintiera culpable. Quería que fuera libre de vivir su vida, de ser feliz, de formar su propia familia. Lo único que nunca imaginé era que esa libertad significaría planear mi muerte. El momento más dramático del juicio llegó cuando el fiscal reprodujo las grabaciones completas de todas las conversaciones que habíamos capturado.
Escuchar nuevamente esas voces frías discutiendo mi muerte planificada, esta vez en un tribunal lleno de gente, fue devastador pero también liberador. Cuando reprodujeron la grabación donde Patricia decía que se sorprendía de que hubiera tardado tanto en morirme, vi como varios miembros del jurado se limpiaban lágrimas de los ojos. Cuando reprodujeron la parte donde Raquel se refería a mí como esa carga de la que finalmente se habían deshecho, hasta el juez tuvo que hacer una pausa para componer su expresión. Javier rompió a llorar durante esa parte del juicio, pero no estoy segura de si eran lágrimas de arrepentimiento genuino o simplemente terror de las consecuencias que enfrentaba. Los veredictos llegaron después de solo 3 horas de deliberación del jurado. Culpables en todos los cargos. Javier fue sentenciado a 20 años de prisión. Raquel recibió 15 años. Álvaro, 12 años. Y Patricia, 10 años, por ser considerada la menos activa en la planificación pero cómplice esencial en la conspiración. Cuando el juez leyó las sentencias, ninguno de ellos me miró. Mantuvieron la cabeza baja, finalmente enfrentando la realidad de que sus acciones tenían consecuencias reales y devastadoras. Después del juicio, me acerqué a Javier una última vez antes de que se lo llevaran. «Mijo», le dije suavemente, «quiero que sepas que a pesar de todo lo que has hecho, sigue habiendo una parte de mí que recuerda al niño dulce que solía ser». Me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, lo siento. Lo siento mucho. No sé en qué me convertí». «Te convertiste en alguien que valoró más el dinero que la vida de su madre», respondí con tristeza. «Pero tal vez estos años en prisión te den tiempo para recordar quién eras antes de que la avaricia te consumiera». Fueron las últimas palabras que intercambiamos. Los meses siguientes fueron de reconstrucción total de mi vida. Vendí la casa donde había vivido durante 30 años. Tenía demasiados recuerdos dolorosos y no podía seguir viviendo en el lugar donde mi familia había planeado mi muerte. Con el dinero de la venta, compré una casa más pequeña pero hermosa en un barrio tranquilo, cerca de la casa de Beatriz. También tomé una decisión que cambió completamente mi perspectiva sobre la riqueza y el dinero. Doné la mayor parte de mis ahorros a una fundación que ayuda a madres solteras a financiar la educación universitaria de sus hijos. Si mi dinero había sido lo que motivó a mi familia a querer matarme, entonces usaría ese mismo dinero para hacer el bien en el mundo. Con los ingresos de los derechos de mi historia, establecí un fondo de becas que lleva mi nombre. Cada año, 5 madres trabajadoras reciben ayuda financiera completa para enviar a sus hijos a la universidad. Es mi manera de asegurarme de que mi experiencia, por dolorosa que haya sido, pueda crear algo positivo. Pero el cambio más significativo en mi vida fue el descubrimiento de una nueva familia. A través de las cartas y mensajes que recibí después de que mi historia se hiciera pública, conocí a docenas de personas que habían pasado por experiencias similares. Madres traicionadas por hijos ingratos, hermanos abandonados por familiares avariciosos, personas mayores explotadas por sus propios parientes. Formamos una especie de familia elegida, un grupo de apoyo que se reunía regularmente para compartir historias, celebrar logros y recordarnos mutuamente que el amor verdadero existe, incluso cuando no viene de donde esperábamos. Una de esas personas se convirtió en especialmente importante para mí, Gabriela, una mujer de 58 años cuya hija la había abandonado en un asilo de ancianos después de quedarse con todos sus ahorros. Gabriela y yo desarrollamos una amistad tan profunda que se convirtió en la hermana que siempre había querido tener. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo Gabriela una tarde mientras tomábamos café en mi nueva cocina. Nuestras familias biológicas nos traicionaron por dinero, pero encontramos familias mucho mejores sin que el dinero tuviera nada que ver. Tenía razón. Mi nueva vida estaba llena de personas que me querían por quien era, no por lo que tenía. Personas que celebraban mis logros sin calcular cómo podrían beneficiarse de ellos. Personas que, cuando llegara mi verdadera muerte natural dentro de muchos años, llorarían mi partida en lugar de celebrar mi herencia. 2 años después de mi resurrección, recibí una carta desde la prisión. Era de Javier. En 4 páginas escritas a mano, me pedía perdón con palabras que sonaban genuinas por primera vez en años. Me contaba sobre la terapia que estaba recibiendo en prisión, sobre cómo finalmente entendía la magnitud de su traición, sobre cómo pasaba las noches recordando todos los sacrificios que había hecho por él. Mamá, escribía en la última página, sé que nunca podré deshacer lo que hice. Sé que merezco estar aquí, y sé que tal vez nunca puedas perdonarme. Pero quiero que sepas que cada día que paso en esta celda, recuerdo a la mujer increíble que me crió, y me odio a mí mismo por haber sido tan ciego ante tu amor.
Leí esa carta muchas veces durante varias semanas, debatiendo conmigo misma si responder o no. Finalmente decidí escribirle de vuelta, pero no para perdonarlo, sino para cerrar ese capítulo de mi vida de manera definitiva. Javier, le escribí, acepto tus disculpas porque creo que son sinceras. Pero el perdón es algo que tendrás que ganarte durante muchos años, posiblemente el resto de tu vida. El niño que yo crié está enterrado debajo del hombre que planificó mi muerte, y solo tú puedes decidir si vale la pena desenterrarlo. Nunca recibí respuesta a esa carta, y está bien así. Hoy, a los 65 años, puedo decir honestamente que soy más feliz de lo que he sido en décadas. Mi casa está llena de risas de mi familia elegida, mis días están ocupados con trabajo voluntario significativo, y mis noches están llenas de paz genuina. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber fingido mi muerte, si no habría sido mejor confrontar a mi familia de una manera menos dramática. Mi respuesta siempre es la misma. Ellos eligieron traicionarme de la manera más dramática posible, planeando mi asesinato. Yo simplemente elegí defenderme usando su propia medicina. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que la familia verdadera no se define por la sangre que compartimos, sino por el amor que elegimos darnos mutuamente. Mi hijo biológico me traicionó por dinero, pero encontré hermanas, hijas e incluso nietos en las personas que llegaron a mi vida después de mi resurrección. También aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 62 años, cuando la mayoría de las personas piensan que sus vidas ya están definidas, yo tuve la oportunidad de renacer completamente. No solo fingí mi muerte, también fingí mi renacimiento. Y finalmente, aprendí que la justicia a veces llega de las formas más inesperadas. No fue un juez ni un jurado quienes realmente castigaron a mi familia por su traición. Fue la verdad, expuesta públicamente, la que los destruyó. El dinero por el que estuvieron dispuestos a matarme se convirtió en el costo de los abogados que no pudieron salvarlos. Esta noche, mientras escribo estas últimas líneas de mi historia, miro por la ventana de mi nueva casa hacia un jardín que planté con mis propias manos. Las flores que sembré están floreciendo hermosamente, alimentadas no por la amargura del pasado, sino por la esperanza del futuro. Mi nombre es Lidia Martínez, tengo 65 años, y esta es la historia de cómo morí para poder realmente vivir. Si hay alguna madre leyendo esto que se siente traicionada por la familia que sacrificó todo para crear, quiero que sepa que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor que realmente merece. Porque al final, la familia de verdad no es la que nos da la vida, sino la que hace que valga la pena vivirla.